Hola, los saluda Luis Carlos Murillo Valencia, presidente de la Asociación Antioqueña de Ginecología y Obstetricia, ASAGIO. Reciban la más cordial bienvenida a este nuevo espacio creado por ASAGIO, el podcast Hablando con el Especialista. Este es nuestro primer episodio. La doctora Estefanía Martínez, residente de tercer año, y el doctor Luis Fernando Sanabria, residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia de la Universidad CES, nos han preparado la revisión del artículo Tratamiento de la hipertensión leve durante el embarazo, denominado Estudio CHAP, publicado en la revista New England Journal of Medicine el 2 de abril del año en curso. Bienvenidos, Estefanía y Luis Fernando. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, doctor. Muchas gracias por el espacio. Muy bien, doctor, muchas gracias y nuevamente gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes por aceptar venir y compartir con nosotros esta revisión. Estefanía, ¿quién es el autor principal del estudio y a qué universidad pertenece? El autor principal del artículo es el doctor Alan Tita, de origen camerunés, es materno-fetal y en epidemiología perinatal de la Universidad de Alabama, Estados Unidos. Muy interesante escuchar de un médico de origen africano. Luis Fernando, ¿qué se sabía del tema y cuál era la pregunta y la hipótesis de investigación? Bueno, sabemos que la hipertensión arterial crónica puede afectar a un gran número de gestantes a nivel mundial. Esta se ha asociado con el aumento del riesgo hasta 5 veces mayor de preeclampsia, desprendimiento de placenta, parto prematuro, feto pequeño para la edad gestacional y muerte perinatal. Y se ha asociado a un riesgo hasta 10 veces mayor de muerte materna, falla cardíaca, edema pulmonar o incluso lesión renal aguda. Durante el embarazo se desconoce a ciencia cierta los beneficios y la seguridad de la terapia antihipertensiva en pacientes con hipertensión arterial crónica leve, es decir, aquellas pacientes que tienen cifras tensionales por debajo de 160-110. Y dado esto, los autores consideraron necesario crear una estrategia dirigida a mantener estas cifras tensionales por debajo de 140-90, con la hipótesis que, con esta intervención, se podría reducir la incidencia de resultados adversos sin que se comprometiera el crecimiento fetal. Finalmente, lo que buscan es un nuevo punto de corte para considerar el manejo antihipertensivo basado específicamente en los desenlaces materno-perinatales. Estefanía, ¿cómo se realizó el estudio? Se diseñó un estudio abierto, multicéntrico, aleatorizado, controlado en más de 70 centros de Estados Unidos. En este se incluyeron gestantes de menos de 23 semanas con embarazos de feto único y antecedente de hipertensión arterial leve. Se asignaron dos grupos, uno de tratamiento activo, quienes recibieron manejo antihipertensivo con cifras a partir de 140-90, y otro grupo de control que se administró terapia antihipertensiva solamente cuando sobrepasaron el umbral de severidad. Qué bien. Y la severidad la definen como habitualmente lo hacemos en preeclampsia, es decir, con presión por encima de 160-110. No, doctor, en este estudio la definieron en 160-105 milímetros de mercurio. Un poco diferente. ¿Y qué criterios de exclusión usaban? Se excluyeron pacientes con evidencia de hipertensión arterial severa, hipertensión arterial secundaria, usuarios con dos o más antihipertensivos u otras contraindicaciones para el manejo convencional por condiciones fetales o maternas. Luis Fernando, ¿cuáles fueron los desenlaces que estudiaron? Los desenlaces estudiados los dividieron en tres grupos: el primario, secundarios y un desenlace de seguridad. El desenlace primario es un compuesto que incluye la presencia de preeclampsia severa, parto pretérmino antes de las 35 semanas por cualquier indicación médica, abrupcio de placenta y muerte fetal o neonatal. El desenlace de seguridad es la presencia de bajo peso al nacer para la edad gestacional, a lo cual ellos la definieron como un peso por debajo del percentil 10 al nacer. Y los desenlaces secundarios están definidos como complicaciones maternas o neonatales severas, incluyendo la preeclampsia y el parto pretérmino. Pero este último desenlace secundario me confunde un poco. ¿No era pues la preeclampsia un desenlace primario? Claro, pero como desenlace primario hace parte de la preeclampsia severa.
y dentro de los desenlaces secundarios cualquier tipo de preeclampsia. Ah, ya lo entiendo. ¿Y hasta cuándo se hizo el seguimiento de las pacientes? Estas pacientes se siguieron durante todo su puerperio, es decir, se llevó el seguimiento hasta las 6 semanas después del parto. Muy bien. Estefanía, ¿cuáles fueron los resultados principales del estudio? Bueno, se reclutó una muestra de 2.408 mujeres y el resultado principal fue la reducción en la incidencia del desenlace primario de 18% en el RR, pasando del 37 al 30%. Ah, interesante resultado. Y en el desenlace primario estaba compuesto por 4 variables, según nos contó hace un momento Luis Fernando. ¿Qué pasó con esas 4 variables? Sí, la preeclampsia severa se redujo en un 20% en el RR, pasando de 29 a 23%. Y el parto pretérmino por indicación médica antes de las 35 semanas, el RR se disminuyó en el 27%, es decir, pasó de un 16% a 12%. Por otra parte, el abrupcio de placenta estuvo alrededor del 2% y la muerte fetal o neonatal aproximadamente del 4%. Sin embargo, estos no mostraron diferencias estadísticamente significativas. Bueno, van apareciendo unos resultados bastante interesantes y alentadores, ¿no? Luis Así Fernando, ¿qué es. pasó con el desenlace de seguridad? El desenlace de seguridad se comportó de una forma muy chévere, ya que demostró que el bajo peso al nacer no muestra una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos de comparación, encontrándose entre un 10 a un 11%, que básicamente se comporta muy similar a una población general. Y esos desenlaces secundarios que nos contaste hace un rato, ¿cómo se comportaron? Dentro de las complicaciones maternas severas, la hipertensión severa mostró una disminución del riesgo del 18%, pasando del 44% al 36%, y cualquier tipo de preeclampsia en un 21%, es decir, disminuyó desde el 31 al 24%. Por otra parte, las complicaciones cardiovasculares, parto por cesárea y otros desenlaces no mostraron diferencias estadísticamente significativas. Respecto a los otros desenlaces, a los desenlaces neonatales, hubo una discreta disminución del riesgo relativo en cuanto a parto pretérmino antes de las 37 semanas y peso al nacer por debajo de los 2.500 gramos. Bueno, todo luce muy interesante. Y finalmente, ¿qué concluyen los autores? Lo que ellos concluyen es que a las mujeres embarazadas con hipertensión arterial crónica leve, es decir, cifras tensionales por debajo de 160, 115, se debería implementar tener como objetivo una presión arterial por debajo de 140-90 milímetros de mercurio. Esto basado en que se asoció a mejores desenlaces gestacionales y neonatales en comparación con una estrategia estándar. Además, encontraron que el número necesario a tratar se encuentra entre 14 a 15 pacientes, no afectando el desenlace de seguridad, es decir, no aumentando la proporción de bajo peso al nacer para la gestacional. Esta conclusión, además, podemos decir que está muy acorde con los hallazgos del estudio CHIPS en cuanto a disminuir las metas de presión arterial para evitar el desarrollo de hipertensión severa en la gestante. Muy bien. Estefanía, ¿qué limitaciones han identificado en este estudio? Se encontraron algunas limitaciones, como por ejemplo, primero, el manejo antihipertensivo que recibieron las pacientes del grupo de intervención activa está constituido por 4 fármacos y no vemos ningún análisis por subgrupos. Segundo, hay que tener en cuenta que la aspirina estaba prescrita solo en el 45% de las pacientes al ingreso del estudio, a pesar de reconocerse como una intervención con suficiente evidencia para reducir la presencia de preeclampsia en pacientes de alto riesgo. Al final del seguimiento, se evidenció un aumento hasta del 77% que usaban aspirina, indicando que algunas de ellas iniciaron este medicamento de forma tardía. Por otra parte, el rango de presión arterial severa que consideran en el artículo, como bien ya lo mencionamos, fue de 160 a 105 milímetros de mercurio, diferente a la definición más estandarizada de 160 a 110. Bueno, estas limitaciones que ustedes han identificado pudiera quitarle algo de fuerza a los hallazgos principales y a las conclusiones de los autores. Finalmente, Luis Fernando, ¿qué cambios creen ustedes
que pueden traer estos resultados en nuestra práctica clínica? Doctor, indudablemente los resultados de este ensayo clínico van a marcar un antes y un después en la atención materno-fetal. Podemos considerar esto una medida que impacta de forma favorable los desenlaces materno-perinatales sin evidencia de alteración sobre el crecimiento fetal. Sin embargo, debe caracterizarse muy bien el grupo de pacientes que van a ser objeto de dicha intervención y los límites inferiores de presión arterial a los que vamos a someter a nuestras pacientes y que estos límites nos permitan garantizar una adecuada perfusión placentaria. Esto además se traducirá en un incremento importante en el número de pacientes que van a requerir un manejo farmacológico, una mayor demanda de fármacos antihipertensivos y pues no debemos olvidarnos del impacto que esto puede generar sobre nuestro propio sistema de salud. Bueno, muy bien. Muy interesante su revisión. Muchas gracias por compartirla. Esperamos que esta revisión les guste y sea útil para la práctica clínica de los ginecólogos y obstetras que nos escuchan. Asagio agradece su interés en el contenido. Los esperamos cada cuarto jueves de mes con un nuevo episodio de Hablando con el Especialista, donde estaremos revisando algunas de las publicaciones originales más recientes en la especialidad. Hasta pronto. Hasta pronto, doctor, que esté bien. Hasta luego, doctor. Gracias.